nombre de Jesús. Así que invito a los pastores para que pasen acá y bueno, y que se presenten un poquito también con, amén. Así que nos da mucha alegría tenerles aquí, varón. Gracias, pastor. Bienvenido. Con tu esposita. ¿Cuál de los dos coge primero el micrófono? Muy bien. Perdón. Bueno, buenos días, iglesia. Estoy un poquito como congestionada la garganta, pero nos damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de nuevo venir acá a compartir con ustedes. Para nosotros es un gozo y, como lo decía el pastor, esto no se trata de unos pocos, porque todos estamos incluidos en el cuerpo. Entonces damos gracias al Señor porque entendemos que no solamente somos hijos, no son hijos solo ustedes, sino que afuera y en todo el mundo estamos unidos al cuerpo, y que ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo. Entonces damos gracias al Señor por permitirnos edificar, venir a edificar y ser parte de lo que el Señor ha depositado también en ustedes, porque aunque ustedes son ahorita, van a ser edificados por lo que el Señor le ha dado a mi esposo, también nosotros somos edificados con lo que el Señor les ha dado a ustedes. Quiero leer una palabra que está en Efesios 3, está en Efesios 3, del 3, dice, ay, espérame un segundo. Dice, no mentiras, perdón, Efesios 3:16, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre. Amén. Que esta palabra sea una realidad en nuestra vida, y damos gracias al Señor porque somos lo que somos por la gracia del Señor. Los dejo con mi esposo. Bueno, gracias, amor. Buenos días. Bueno, mi esposa leyó una versión que posiblemente de pronto ella siempre utiliza otras versiones y lo trata de confundir a uno, pero yo sé de qué está hablando ella ahí. Efesios capítulo 3, verso 16. Bueno, vamos a primeramente dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Pastor, gracias. Pastora Cecilia también, gracias por permitirnos estar aquí, poder edificar esta casa, esta iglesia. Lo que decía el pastor, la importancia de poder entender que hacemos parte del cuerpo de Cristo. A veces cuando se ve la división lastimosamente en cuanto a congregaciones, denominaciones, esto a veces divide el cuerpo, pero cuando la iglesia, cuando los ministros entendemos de que no hay una, digamos, organización que divida el cuerpo, sino que esto más bien es, diríamos por decirlo así, son cosas de hombres, pero sabemos que lo que es del Espíritu trae unidad, trae edificación, trae plenitud, y eso es lo que necesitamos entender nosotros. Hoy quiero compartirles algo con respecto a, he titulado esta enseñanza, la gracia de Dios, su naturaleza y poder. Vamos a hablar de tres cosas que son importantes que nosotros entendamos. Primero, la gracia de Dios. Lo segundo, vamos a estar hablando de la naturaleza de la gracia, y lo tercero, vamos a estar hablando del poder de la gracia. Cuando la escritura habla de la gracia de Dios, no se refiere simplemente a un favor ocasional o a una actitud pasiva de benevolencia, como a veces nosotros pensamos que esto es acerca de la gracia, sino que la gracia es una realidad viva, activa y transformadora que brota en el corazón del Padre y que se manifiesta plenamente en Cristo.
Esto es la gracia. Entonces, la gracia es la esencia del evangelio, es el lenguaje del reino, es el ambiente en el cual los hijos de Dios podemos respirar, podemos crecer y podemos fructificarnos. Todo esto es por la gracia de Dios. Ahora, a menudo normalmente siempre se tiende a confundir la gracia como un perdón que se otorga. Siempre que se habla de la gracia lo vemos como un perdón que se otorga, o otros han malinterpretado la gracia como una licencia para pecar. Y creo que para poder entender la gracia claramente necesitamos saber con exactitud qué no es la gracia. Vuelvo y repito, para poder entender correctamente lo que es la gracia de Dios, necesitamos saber primero qué no es la gracia. Y primero, la gracia no es una doctrina bíblica, como a veces normalmente se ha llegado a pensar o a creer. Vamos a ver acerca de la doctrina de la gracia y encapsulamos la gracia en una doctrina. La gracia no es una dispensación, como también se ha enseñado esto. Ahora, yo sé que esto se enseña no de manera, digamos, intencional para confundir, sino prácticamente esto se enseña porque así fuimos enseñados nosotros. En un instituto bíblico nos enseñaron acerca de la dispensación de la gracia y obviamente creemos que la gracia era una dispensación. Pero ¿por qué no hablamos de que la gracia no es una dispensación? Es más, algunos ministros creen que en este tiempo estamos en la dispensación de la gracia. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, creo que es versículo 8, dice algo al respecto. Quiero que lo miremos por un momento. Permítame ver. ¿Qué dice ahí? Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor o de Jehová. Démonos cuenta, Noé ya había experimentado, recibido la gracia de Dios y no estamos hablando de una dispensación como se habla hoy día. La gracia no es una dispensación, la gracia es mucho más que eso. La gracia no es un tema para discutir tampoco, porque a veces lastimosamente la gracia la han encapsulado en corrientes, digamos, de hombres y utilizan este tema es para discutir. Entonces algunos dicen yo soy calvinista, otros dicen yo soy arminiano, otros dicen yo soy bautista, otros dicen yo soy anglicano, otros dicen yo soy pentecostés, y cada uno tiene un concepto con respecto a la gracia. Pero la gracia no es un tema que se da para discutir, y mucho menos la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para pecar. Ahora, cuando nosotros tenemos un mal concepto en nuestra mente, lastimosamente nos cohibimos de recibir acerca de la gracia. Porque siempre lastimosamente cuando se habla de la gracia, algunos han utilizado la gracia para vivir como se les da la gana, en el buen sentido de la palabra. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, la gracia es Dios mismo impartido en Cristo. Esto es la gracia. Y vamos a mirar algunas cosas que creo que son importantes que entendamos nosotros. La gracia en dos dimensiones vamos a hablar. Primero, en cuanto a su naturaleza, y vamos a hablar de la gracia en cuanto a su poder. Cuando hablamos de la naturaleza de la gracia, es lo que la gracia es en esencia. Lo que la gracia es en esencia. Y cuando hablamos del poder, es lo que la gracia produce en la vida de aquellas personas que la reciben. Necesitamos entender esto. La gracia de Dios no puede ser encerrada ni en doctrinas, ni dispensaciones, ni licencias para pecar, ni temas para discutir, ni cosas por el estilo. Hablar de la gracia es hablar de Cristo. Importante que nosotros entendamos esto.
Entonces, otra cosa que no es la gracia no es un favor que usted y yo ganamos o que merecemos en el buen sentido de la palabra. A veces creemos que se requiere de nuestras acciones para que el Señor nos otorgue gracia. Mire, siempre que se habla de la gracia como una doctrina, decía una vez el apóstol Basilio lo siguiente: la gracia son como las recetas de comida, donde allí se explica lo que contiene cada plato, los ingredientes, pero nadie se come las recetas. Nadie se come las recetas. Lo que nosotros nos comemos es lo que hacemos después de las recetas. Y a veces lastimosamente nos quedamos con conceptos acerca de la gracia. Pero miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué cosa? Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, aquí habla de tres cosas: la gracia, la salvación y la fe son don de Dios. No es algo que nosotros hacemos para recibirlo, sino que es algo que Dios otorga por voluntad propia. La gracia, la salvación y la fe son dos don de Dios. Esto implica que no son regalos, son regalos que se otorgan según la generosidad del que los da y no los méritos del hombre quien los recibe. Simplemente el Padre decide otorgar gracia al ser humano, y esto es simplemente por su buena voluntad, que Él decide otorgarnos esto, no por los méritos nuestros. Muchas veces lastimosamente la religión nos enseñó a nosotros a creer que se trataba de nosotros para recibir algo de Dios. Si hasta el momento nosotros creemos que se trata de nosotros para recibir algo de Dios, es como si, perdónenme, nosotros hemos escuchado la palabra consumado es. ¿Sí la han leído alguna vez en la escritura? ¿Qué significa la palabra consumado es? Teletestai, que significa todo está hecho. Y si dice que todo está hecho, quiere decir que todo es todo. O sea, no hay nada que nosotros como seres humanos hagamos para que Dios nos bendiga más, para que Dios nos ame más, para que Dios nos cuide más. No, ya todo está hecho. Necesitamos es caminar en aquello que Dios ya hizo para nosotros. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, verso 10, donde dice que Dios preparó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, 2 Corintios 9:15, mire lo que dice. 2 Corintios 9:15. Dice: ¿Jesucristo qué es? Dice allí: gracias a Dios por su don inefable. Hablando de Cristo. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué quiere decir? Un don que no era merecido por el ser humano, pero que Dios le plació darlo. ¿Y sabe cómo se llama esto? Gracia. El medio que Dios ha establecido para que los hombres reciban o recibamos nosotros las riquezas de la gracia es Cristo. No podemos recibir nosotros nada del Padre si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Esto significa que no se trata de ninguna congregación, no se trata de ninguna religión, no se trata de ningún mérito o fuerza personal, no se trata de obras, sino que se trata simplemente de Dios, que le plació revelarnos o darnos todo por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, si vamos a entender, si vamos a hablar de la gracia, necesitamos entender qué es la gracia. Y pregunto, iglesia, ¿qué es la gracia?
un regalo de Dios. ¿Y quién es la gracia? Cristo es la gracia de Dios. La gracia no es algo, la gracia es alguien. La gracia no es algo, la gracia es alguien. Dios dio a su Hijo el don inefable, lo que no merecíamos, Dios lo dio precisamente para que en Él nosotros pudiésemos entender lo que somos y tenemos. Por eso no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces, la gracia siempre Dios la expresó, como una muestra de su amor, de su generosidad. Y esto está precisamente condensado en el corazón del Padre. Y quiero que miremos lo que dice 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme ¿qué? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Voy a decirle 4 cosas con respecto a la gracia. Primero, la gracia de Dios es eterna. La gracia de Dios es eterna. No tiene un principio, no tiene un fin. La gracia de Dios es eterna. Por eso dice allí, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pregunto, ¿qué año es ese? ¿Quién me puede decir qué año? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, la gracia de Dios fue otorgada precisamente antes de que nosotros aquí la hubiésemos recibido. A veces creemos que cuando Dios decidió enviar a su Hijo, lo hizo como un plan B para redimir al hombre. O sea, Adán peca y Dios decide utilizar un plan B. Dios no tiene plan B. La Biblia me habla de un cordero inmolado en la eternidad. Y eso deja mucho que ver con el propósito eterno de Dios. Entonces necesitamos entender, primero, la gracia es eterna. La gracia es una manifestación del amor de Dios. Dios a ti y a mí nos otorga gracia no por los méritos nuestros, sino por el puro afecto de su voluntad. La Biblia dice, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué cosa? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia. Dios no envió a su Hijo porque usted ayunó. Dios no envió a su Hijo porque usted hizo, como dicen, ciertas penitencias. Dios envió a su Hijo por amor. Y esa expresión de amor tiene que ver con la gracia de Él. La gracia de Dios es un favor que nosotros no merecíamos, pero que a Dios le plació dárnoslo, como decíamos en Efesios 2 del 8 al 9. Ahora, otra cosa importante que entendamos acerca de la gracia es que necesitamos aprender a diferenciar entre gracia y misericordia. No es lo mismo la gracia que la misericordia de Dios. La misericordia de Dios opera precisamente cuando una persona ha fallado y el Señor por misericordia no le da lo que ella se merece. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, el Señor que hizo con nosotros obró en misericordia y no nos trató a nosotros conforme a nuestros pecados. ¿Es así o no es así? Eso es misericordia. Gracia, ¿qué es? Gracia es darle a alguien algo que no se merece. Misericordia es no darle algo a alguien que se merece. Allí está la diferencia. La misericordia, en pocas palabras, puede operar continuamente en los que no son hijos de Dios, y la gracia para los hijos de Dios. Esto es importante que lo entendamos, porque si yo le estoy diciendo, Señor, ten misericordia de mí, suena muy bonito, suena piadoso, pero recordemos algo, la misericordia es que Dios está haciendo algo en alguien que no se lo merece. Pero si nosotros somos hijos, entendemos que tenemos derecho de herencia. La gracia
hace algo en un hijo de Dios, y más adelante vamos a estar hablando de esto. Pero sí es importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre misericordia y gracia. ¿Qué es misericordia? No darle a una persona lo que ella se merece. Eso es misericordia. Merece un castigo, pero no se le da. Y como no se le da ese castigo, eso se llama misericordia. Y la gracia es darle a alguien algo que no merece. Entonces, la misericordia opera cuando nosotros hemos fallado, y la gracia de Dios opera para que nosotros no fallemos. Ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios continuamente? La gracia de Dios. ¿Para qué? Para no fallar. Ahora, otra cosa que obtenemos nosotros, o que manifiesta la gracia de Dios en nosotros, es lo que estaba hablando mi esposa cuando hablaba acerca de la plenitud de Cristo. Juan capítulo 1, verso 16, mire lo que dice. Juan capítulo 1, verso 16. Dice: de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. De su plenitud, de su llenura, de su pleroma, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Mire, la gracia nos permite a nosotros disfrutar o entender la plenitud de Dios. Mire, si la iglesia entendiera lo que tiene, no estaría pidiéndole a Dios lo que ya le fue otorgado. Muchas veces, con respeto lo digo, hijos de Dios le piden a Dios: Señor, dame amor, Señor, dame fe, cuando la Biblia dice que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. La Biblia dice que nosotros tenemos la fe del Hijo. Señor, dame paciencia. ¿Por qué pedirle a Dios lo que ya tenemos? Y ustedes me pueden decir: pero ¿dónde dice la Biblia que yo ya tengo paciencia? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor. Quiere decir que si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted ya tiene amor. ¿Qué más tiene? Gozo. ¿Qué más tiene? Paz. ¿Qué más tiene? Bondad. ¿Qué más tiene? Fe. ¿Qué más tiene? Mansedumbre. ¿Qué más tiene? Templanza, paciencia, bondad. O sea, eso ya lo tenemos como iglesia, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que eso se desarrolle en nosotros como una realidad, como una verdad. No pidamos algo que ya nos fue otorgado. Necesitamos es desarrollarlo, que es muy diferente. Ahora, necesitamos entender eso tiene que ver con lo que es la plenitud o el pleroma de Dios en nosotros. Yo siempre digo, la salvación es la puerta de entrada para los hijos de Dios, pero allí no termina todo. Después de que usted cruza esta puerta, allí hay cosas que usted y yo necesitamos conocer para definitivamente poder disfrutar. Entonces, importante que nosotros entendamos qué es lo que somos y qué es lo que tenemos en Cristo. Y esto, ¿cómo podemos entenderlo? Cuando sabemos la gracia que nos ha sido otorgada. Miren, nosotros no somos, lo voy a decir con respeto, nosotros no somos pecadores arrepentidos, porque la Biblia no dice esto. Somos hijos justificados. Y si no nos vemos de esa manera, creemos que somos indignos de que Dios nos otorgue algo. El apóstol Pablo decía: soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahora, importante entender esto. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la naturaleza de la gracia. Ahora sí les voy a decir una, dos, tres cosas y cuatro cosas cinco cosas con respecto a la naturaleza de la gracia. Primero, necesitamos entender acerca de que la gracia es inmutable. La gracia de Dios
no cambia según nuestras fallas, porque esta gracia está arraigada es en la fidelidad de Dios. La gracia que Dios otorga a su vida y que otorga a mi vida no está condicionada a nuestras acciones, sino a su fidelidad. La Biblia dice que aunque nosotros fuésemos infieles, ¿Él qué dice? Permanece fiel. ¿Significa que esto da derecho para que yo viva como se me da la gana? No, no, porque ya más adelante vamos a hablar de esto. La gracia de Dios es otorgada para los hijos de Dios. La gracia de Dios no se le da a una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que Dios manifiesta a una persona que no ha nacido de nuevo? Misericordia. Gracias, amor. Misericordia. Misericordia. Eso es lo que Dios otorga a una persona que no ha nacido de nuevo. Mire, cuando yo entiendo esto, es más, la oración que yo hago por los demás comienza a ser diferente. Yo no le puedo decir, voy a orar por el pastor y digo, Señor, ten misericordia del pastor. O sea, o algo grave hizo que le estoy pidiendo al Señor que tenga misericordia. Pero si yo oro por el pastor Ali, yo digo, Señor, oro para que la gracia y el favor tuyo que le asiste, Señor, le guarde en todo momento. Es diferente. No estoy orando por misericordia, sino por la gracia, que sea expresada, manifestada, incrementada en él. No misericordia. Pero si viene una persona que no conoce del Señor y posiblemente tiene problemas, digamos, de alcoholismo, de droga, ¿qué es lo que yo le digo al Señor? Ten misericordia de este hombre. Y pido, Señor, que tú puedas, como dicen, abrir los ojos de su entendimiento para que él pueda conocer lo que él puede tener en ti. Allí opera la misericordia de Dios. ¿Se ve? Entonces necesitamos aprender a diferenciar y a entender esto. La gracia de Dios es para los hijos. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Qué dice allí? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quién se manifestó para salvación a todos los hombres? ¿Y quién es la gracia? ¿Se dan cuenta? El que se manifestó para la salvación fue Cristo. Y dice allí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué hace la gracia cuando se manifiesta para salvación? ¿Qué dice? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, en pocas palabras, dígale al que está a su lado, la gracia nos educa. La gracia, ¿qué cosa? Nos educa. O sea, la gracia se manifiesta para salvación, pero esa salvación me lleva a mí a vivir de manera diferente. Por eso no podemos decir que hablamos de la gracia y seguimos siendo las mismas personas. Porque si hablamos de la gracia de Dios y seguimos siendo los mismos, no hemos entendido la gracia de Dios. Dice que la gracia se manifiesta para salvación y ¿qué hace? Nos enseña, nos educa. ¿Y qué es lo que nos educa? Dice, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y dice, y nos enseña a vivir en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. En pocas palabras, la gracia le permite a usted tener buenas relaciones con otro. Fuerte eso, ¿no? Pero es verdad. La gracia lo capacita a usted para que tenga buenas relaciones con los demás. A veces se nos olvida esto. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 18. Mire lo que dice. Cuando la gracia de Dios
es entendida en un hombre de Dios, esto lo entiende y lo vive. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 18. ¿Qué dice? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Y qué dice? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué cosa? Estad en paz con todos los hombres. Esto es posible cuando la gracia de Dios en mí ha sido entendida. Mire, yo sé que en esta congregación no se da, pero en algunas congregaciones nos hemos enterado de que hermanos, hijos renacidos, justificados por la gracia, redimidos por el Señor, lavados por la misma sangre y servidores además de eso, y tienen diferencias entre ellos que a veces o se sientan de extremo a extremo o dice yo prefiero más bien irme por no arreglar estas diferencias. La pregunta es, ¿dónde está la gracia operando en este hijo de Dios? Cuando la gracia opera en un hijo de Dios, por eso dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren bien delante de todos los hombres. Y si es posible, ¿por qué dice el apóstol Pablo? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque lastimosamente a veces no es posible. Usted puede querer tener buenas relaciones con otro, pero el otro no la quiere tener con usted. Pero pregunto, ¿es responsabilidad suya la actitud del otro? No, es responsabilidad nuestra la actitud nuestra. En cuanto dependa de nosotros. Mire, voy a decirlo, hay alguien que a veces, estos temas son tan fuertes decirlos, pero yo creo que son necesarios. Mire, yo he conocido, si hay algo que divide hasta el cuerpo de Cristo, uno es el tema político, el tema religioso y a veces hasta la parte del deporte. Pero yo he visto comentarios de hijos de Dios que hablan sandeces del gobierno, cuando la Biblia nos llama a eso. Primero, no somos jueces de nadie. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a nuestros gobernantes? ¿Qué dicen? Orar por ellos. Pero yo digo, Dios mío, ¿quién llama? ¿O por qué no hemos entendido como iglesia? Yo no veo al apóstol Pablo hablando y él estaba bajo un contexto de gobierno muy fuerte, tirano completamente. ¿Y el que dice? Oren por vuestros gobernantes para que puedan vivir de manera, como dicen, apacible. Él no se levanta diciendo y tal persona, mejor dicho, ese es hijo del diablo, yo digo, Dios mío, ¿dónde se ve la expresión de la gracia en una persona allí? La gracia me permite a mí tener buenas relaciones con otros. Amén. Ahora, ¿cuál es el poder de la gracia? Vamos a hablar acerca del poder de la gracia de manera rápida, porque no sé cómo estamos aquí de tiempo. Venga, miramos. Vamos a hablar acerca del poder de la gracia en 4 aspectos. Primero, la gracia en la salvación. La gracia de Dios otorga primeramente en la salvación. Y yo sé que ustedes entienden estos términos: justificación, redención, regeneración, adopción y seguridad eterna. Esto tiene que ver con la salvación. Esto tiene que ver con la salvación. Y esto fue otorgado por gracia. La gracia opera en un hijo de Dios para producir salvación. Salvos por gracia, dice Efesios. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Cuando yo entiendo la salvación, yo entiendo que soy un hijo justificado, que soy un hijo redimido, que estoy siendo regenerado, que he sido adoptado y que tengo una seguridad eterna. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata de Él. Cuando una persona, voy a decirlo con respeto, cuando una persona cuestiona si la salvación se pierde
o no se pierde, no ha entendido la gracia. No ha entendido la gracia. Por eso yo les decía que la gracia no es una doctrina para discutir. Si una persona cree que pierde la salvación, voy a ser muy sincero, nunca la tuvo. Nunca fue salvo. Porque la gracia de Dios es algo que se otorga y Dios no está otorgando y luego quitando. Y quien dice que vive en la gracia, pero quien dice que está en la gracia, pero vive como se le da la gana, no ha entendido que la gracia educa. O sea, vives en desgracia y no en gracia, más bien. Entonces, la gracia, el poder de la gracia se está manifestando primeramente en la salvación del ser humano. Lo segundo, el poder de la gracia se manifiesta en la transformación de cada uno de nosotros. Todos estamos siendo transformados. Y quiero que entendamos algo. ¿Qué es lo que somos nosotros como hijos de Dios? Quiero que si me pueden decir cuál es la constitución del ser humano. ¿De qué estamos constituidos nosotros? Repítalo. Espíritu, alma y cuerpo. Quiero que ustedes tengan claro esto. Ustedes no son un alma. Ustedes no son un cuerpo, aunque tengamos cuerpo. Ustedes son un espíritu. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no entendemos esto, nosotros vamos a darle prioridad o vamos a creer que lo que sentimos o lo que ven nuestros ojos naturales, eso es lo que nosotros somos. La Biblia dice, 1 Tesalonicenses creo que es 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, yo soy un espíritu. Usted es un espíritu. Usted es un espíritu. Usted no es un alma, aunque tiene alma. Entender esta realidad, donde se otorga mire, la palabra salvación viene del griego sozo, que significa salvos en el espíritu, salvos en el alma y salvos en el cuerpo. La salvación de Dios otorga a nuestro espíritu. Nuestra alma está siendo transformada. Está siendo transformada. Pero ¿desde dónde se le tiene que notificar al alma lo que ya sucedió? Es desde el espíritu. Entonces nosotros estamos siendo transformados. ¿Para qué somos transformados? Precisamente para nosotros poder vencer cualquier obra de las tinieblas aquí en la tierra. ¿Qué lo capacita a uno para vencer el pecado? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Dice Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado no se enseñorea. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la gracia. Cuando el pecado reina en una persona, significa que esta persona no está bajo el gobierno de la gracia. Por eso uno tiene que ser muy consciente de algo. Yo soy consciente de que muchas personas pueden conocer al Señor, pero lastimosamente, cuando deja que su alma les gobierne, van a vivir como si no conocieran al Señor. La gracia nos capacita a nosotros para vivir y, como dicen, para vencer cualquier obra del pecado. La gracia produce una obediencia genuina en un hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque está transformando nuestro corazón. Esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de que yo trato de ser bueno cada día. Esto se trata de que hay algo que está siendo formado en mí, que está trabajando en mí, y esto se llama la gracia de Dios. Nosotros respondemos es de acuerdo a la naturaleza que tenemos. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. O sea, la obediencia nuestra a Dios no es porque alguien nos lo impone, sino porque por naturaleza se va desarrollando en nosotros. Cuando a usted le imponen obedecer y a usted le cuesta obedecer, voy a decirle algo, es porque usted está haciendo las cosas en su fuerza.
Nosotros nos hemos dado cuenta con mi esposa que hay cosas que por naturaleza en un hijo de Dios se va desarrollando. Por naturaleza en un hijo de Dios las cosas se van entendiendo. No porque alguien nos impone. Si usted necesita imponerle algo para obedecer, no se trata de gracia, se trata de ley. Recuerde que el profeta decía, Ezequiel decía, con respecto a la nación de Israel, y esto tiene que ver también con nosotros, dice: os daré un corazón nuevo, quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Según de Corintios 5:17, ¿qué dice? ¿Qué dice según de Corintios 5:17? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, vuelvo y le digo, hay una nueva creación en nosotros. Somos una nueva creación. ¿La nueva creación es el resultado de nuestras obras? No. Normalmente la religión enseña que para usted obtener algo de parte de Dios, tiene que hacer algo. La Biblia no habla tal cosa. Lo que nosotros hacemos es el resultado de entender que para esto fuimos llamados, que es muy diferente. Nosotros nos vivimos separados de las cosas de este sistema, no porque creemos que se trata de nosotros, sino que para eso fuimos llamados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otra cosa que tiene el poder de la gracia en cada uno de nosotros es que nos permite que en nosotros se desarrolle el fruto que nos fue dado. Mire, recordemos algo: Dios pone en nosotros su espíritu, y en el espíritu hay un fruto. Ese fruto necesita ser desarrollado en cada uno de nosotros. Esto no se trata de doctrinas, de mandamientos de hombres, sino de una naturaleza. Usted no podrá ver un árbol que trata de forzarse, un árbol de mango por naturaleza que va a dar mangos. Un árbol de mango, yo no sé si los árboles hablaran. En las de dibujos animados los árboles hablan, ¿no? Las películas. Pero si los árboles hablaran, ellos no están pensando: si es de mango, ¿será que yo qué voy a tener? ¿Será que limones? No. Hasta moras. Mire, ellos por naturaleza desarrollan de acuerdo al fruto o a la semilla que hay en ellos. La pregunta es: ¿qué semilla ha sido implantada en un hijo de Dios? La Biblia me habla de una semilla incorruptible, que es Cristo. Si Cristo ha sido implantado en su vida, usted no trate de forzar nada en usted. Deje que por naturaleza comience a desarrollarse. Es más, le voy a traer un plano más entendible para las mujeres que han tenido hijos. Las mujeres, cuando tienen un bebé en el vientre, ellas no están pensando: Dios mío, yo necesito comer para que mi bebé crezca en el vientre. Ellas saben que por naturaleza el bebé se va formando y va creciendo. ¿Es así o no es así? Ellas tienen que hacer algo. No creo que, yo no sé si me equivoco, pero no creo que la mujer necesita hacer algo, comer algo para que el bebé crezca. Por naturaleza es una semilla que hay allí y ha de crecer. Se va desarrollando, va creciendo. La Biblia habla de que en nosotros fue implantada una semilla incorruptible. Esa semilla incorruptible tiene que ir creciendo en nosotros. ¿Sabe cómo se llama esa semilla? Cristo. Por eso Efesios habla de que el propósito de Dios con nosotros es que Cristo cada día siga siendo incrementado, siga siendo formado. ¿Para qué? Para que sea manifestado. O sea, el Cristo que a usted lo habita necesita ser manifestado. Pero ¿cuándo se manifiesta? Cuando en mi vida crece. Por eso el apóstol Pablo decía:
ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, entender que el Cristo que, como dicen, nos habita a nosotros, se tiene que ir desarrollando de manera progresiva. Por eso ser hijo de Dios no tiene que ver con una religión más. A veces decimos, no, es que yo ya no soy cristiano, yo ya no soy católico, ahora soy cristiano. Encapsulamos la fe nuestra en algo. Soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, la gracia de Dios también nos permite operar a nosotros en una nueva mente. Mire que Romanos 12:2, ¿qué es lo que dice? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Dice, no os conforméis a este siglo, sino que, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente de un hijo de Dios necesita irse renovando cada día. Y esto es el resultado de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. La gracia de Dios tiene el poder para renovar nuestra manera de pensar. Es más, le voy a decir esto: un hijo de Dios no es llamado a conocer la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos que necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, pero para un hijo de Dios no es llamado a conocer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios ya le habita. La voluntad de Dios es Cristo. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2? ¿Qué es lo que tiene que suceder con la voluntad de Dios? Que necesitamos comprobarla. El apóstol Pablo no oran para que conozcan la voluntad de Dios, sino para que la comprueben. Comprueben la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, la cual es Cristo en vosotros. Y la Biblia dice que Cristo en nosotros, ¿qué cosa es? Esperanza de gloria. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que Cristo se ha implantado en mí. Y después de que Cristo ha sido implantado en mi vida, que ha sido sembrado en mí, yo necesito es comprobar que esto sea una realidad en mí, que Cristo se ha incrementado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada persona en este mundo? Que Cristo se ha implantado en ella. Recordemos algo: a veces creemos que el propósito de Dios enviar a su Hijo fue para perdonar pecados, o que el propósito de Dios para su Hijo fue sanar enfermos. Eso no fue el propósito de Dios. Jesús no murió en la cruz para eso. Y dirán ustedes, ¿pero por qué dice eso? Porque la Biblia me muestra a mí que Jesús sanaba sin haber ido a la cruz, que Jesús hacía milagros sin haber ido a la cruz. Lucas 19:10 habla algo con respecto. Lucas 19:10, ¿qué es lo que dice allí? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar escuchen, lo que se había perdido, no el que se había perdido, lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió la capacidad de gobernar correctamente, de expresar correctamente la imagen y la semejanza de Dios. Esto fue lo que perdió el hombre en el Edén. Recuerde que Dios puso al hombre para que gobernara, para que administrara, y esto se perdió. El hombre comenzó a proyectar su propia imagen. El hombre comenzó a gobernar a su propia manera. ¿Por qué vemos tanta injusticia? Es el resultado de el primer Adán. Así es sencillo. Jesús viene precisamente a buscar y a salvar lo que se perdió. ¿Y qué hace? Restituye nuevamente. Cuando Él muere y resucita, esto es lo que vuelve a restituir en el ser humano. Cada hijo de Dios que porta la vida de Él tiene la capacidad para que sea una expresión de Él aquí en la tierra.
Esto no se trata de una fuerza que nosotros hacemos, de un poder que nosotros adquirimos de manera, digamos, intencional, sino es algo que Dios nos otorga por gracia. Entonces, la manera de pensar cambia en un hijo de Dios en la medida que entiende quién le habita. Y lo otro, lo que decía 1 Corintios 15:10, decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:10, esto es tremendo porque lastimosamente a veces el ser humano tiende a inflarse, a enorgullecerse por lo que es o por lo que tiene en Cristo. Pero creo que necesitamos que en nosotros se forme la humildad también y se exprese esta humildad como una realidad. 1 Corintios 15:10 dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios, ¿qué cosa? Soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Si nosotros entendemos que somos lo que somos por la gracia de Dios, significa que no hay motivo para jactarnos o para orgullecernos. Yo me acuerdo que hay muchos ministros que normalmente siempre que se les dice, bueno, ¿a qué se debe el éxito ministerial suyo? No, mira, lo que pasa es que yo tuve unos tiempos de ayuno, de oración. Nosotros subíamos a las 5 de la mañana a tal montaña y desde allí profetizábamos. O sea, se trata de ellos, no se trata de la gracia de Dios, se trata de ellos. Y el apóstol Pablo, nosotros sabemos la influencia que tuvo, pero él nunca se atribuyó nada de lo que hizo a él. ¿Él qué es lo que dice? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero ¿qué dice? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, la gracia de Dios nos capacita a nosotros precisamente para vivir de una manera correcta aquí en la tierra. La gracia de Dios nos capacita para servir en el ministerio. Importante que entendamos esto. Nosotros como hijos de Dios, como ministros, nos preparamos, estudiamos, nos capacitamos, pero entendemos que necesitamos todo hacerlo desde la gracia de Dios. Porque si creemos que somos lo que somos, porque estudiamos, porque somos intelectuales, no hemos entendido nada. No hemos entendido nada. El ministerio o el servicio en la iglesia no se sostiene en esfuerzos humanos. Simplemente es en la gracia de Dios. La gracia de Dios nos capacita a nosotros de manera espiritual porque entendemos que es un don de Dios que ha sido otorgado a nosotros. La gracia de Dios nos permite a nosotros trabajar con eficacia, pero no se trata de nosotros, se trata de su gracia en nosotros. Cuando nosotros creemos que se trata de nosotros, tarde o temprano nos vamos a agotar o nos vamos a cansar o vamos a decir, ya no quiero más de esto. Entonces, la gracia de Dios nos permite a nosotros trabajar con eficacia, perseverar en la obra de Dios, porque precisamente es por su gracia, no por nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de servir por la gracia del Señor. Nosotros andamos mucho en moto, nos gusta, teníamos carro, pero nos estresó tener carro aquí en Bogotá. Y con mi esposa nos movemos en moto, una cosa tan divina, que los que saben qué es andar en un trancón en carro, saben lo divino que es andar en moto. Y nosotros viajamos cada mes, estamos viajando al Carmen de Apicalá. Disfrutamos ese viaje. Mi esposa saca el celular, empieza a tomar fotos, a grabar videos. Yo disfruto de la compañía de ella. Mire, llueva, truene, eso no nos afecta en nada porque gracias al Señor existen los impermeables, se maneja con cuidado, pero disfrutamos eso. Cada mes estamos viajando al Carmen de Apicalá. Estamos trabajando allí con una congregación también, poder enseñar estas verdades. Y yo digo, esto se disfruta cuando se hace en la gracia. Cuando no, para uno podría ser carga. Si usted ve el ministerio, el servicio al Señor a nivel congregacional como una carga, significa
que no lo está haciendo en la gracia de Dios. Allí es donde necesitamos evaluar cómo veo yo lo que hago, y segundo, para quién lo estoy haciendo. Yo siempre digo, una vez le dije a un equipo de personas que teníamos alrededor de nosotros, le decía: si ustedes creen que me están sirviendo a mí, apaguen y váyanse, porque aquí todos somos colaboradores de Dios. Y eso necesitamos entender, iglesia. El servicio que nosotros hacemos, lo hacemos en la gracia de Dios. Se nos permite perseverar, es por su gracia. Otra cosa, la gracia produce en nosotros unidad de cuerpo. Cuando la gracia es entendida, produce unidad de cuerpo. Yo no veo a mi hermano como una competencia, lo veo como un complemento. Porque esto no se trata del que más brille, esto no se trata del que más se ha reconocido. Esto se trata precisamente de que Cristo sea glorificado. Yo lo veo, vuelvo y le digo, a veces lastimosamente, lo digo con respeto, y más esto se ve en congregaciones grandes donde los ministerios tienden a competir. Y yo sé de lo que les estoy hablando. Yo sé de lo que les estoy hablando. Donde se ve una competencia de que si usted llegó con 100, yo voy a llegar con 200. Y el que llega con 200, entonces le abren, como dicen, le ponen la alfombra roja. Y lastimosamente esto, en lugar de promover la unidad, produce competencia y división. La gracia a nosotros nos permite entender la unidad de cuerpo. ¿Por qué? Porque entendemos que los dones que Dios distribuye no es por el esfuerzo o por el carisma del hombre, sino simplemente porque a Dios le plació darlos. Así de sencillo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a servir prácticamente sin ningún concepto de legalismo. Vamos a disfrutar lo que hacemos en el Señor. Sabemos que lo que hacemos no lo hacemos para los hombres o porque nos toca. Creo que los que hemos entendido el servicio a Dios, valoramos y disfrutamos esto. Y servir a Dios no solamente tiene que ver con estar detrás de un púlpito, porque yo siempre digo, a veces los grandes ministerios no están detrás de un púlpito, están, como dicen, donde no son visibles. Decía mi esposa antes que ella no le gustaba pasar aquí al frente: yo quiero ser como un riñón, como algo que no se ha visto, como que nadie me vea. Pero yo siempre digo, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y el poder de la gracia también nos permite a nosotros a vivir en la vida diaria. La gracia de Dios nos permite vivir a nosotros en la vida diaria como tiene que vivirse. Los momentos de debilidad, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Gracia para ser fortalecidos. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Cuando pasamos una situación difícil, necesitamos la gracia de Dios. La gracia libera de la culpa. La gracia expresa en un hijo de Dios también manifiesta una expresión de generosidad en un hijo de Dios. La gracia nos permite a nosotros entender, como dice 2 Corintios 8 del 1 al 2. Miremos por un momento. 2 Corintios 8 del 1 al 2. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado, ¿qué? A las iglesias de Macedonia. Dice el apóstol Pablo allí que hay una gracia que Dios dio a las iglesias de Macedonia. ¿Y qué es el versículo 2? Que en grande prueba de tribulación, ¿qué dice? La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, la gracia nos permite a nosotros expresar también generosidad. La generosidad no es el resultado de un buen corazón en el buen sentido de la palabra.
sino es una expresión de la gracia de Dios en nosotros. Nosotros, es más, nadie da porque le sobra, porque la Biblia me habla, el apóstol Pablo dice aquí con respecto a la iglesia de Macedonia, ellos estaban pasando una situación difícil económica, pero aún entendieron la riqueza que habían ellos de gracia, que dice que lo que hicieron fue abundar en esta gracia y lo hicieron en gozo, ¿sí? Y expresaron generosidad. ¿Y esto es por qué? Por gracia. Y lo otro, la gracia nos permite a nosotros mantener una esperanza viva. La Biblia, mire, ¿qué es lo que hay para las personas afuera que no conocen a Dios? Incertidumbre. No hay esperanza para ellas. Las personas afuera quieren saber qué ha de pasar con sus vidas después de que partan de este mundo. Quieren saber cómo pueden vivir en medio de una circunstancia difícil. La gracia de Dios para los hijos los capacita para que tengan esperanza y una esperanza viva. Hay un texto que dice Eclesiastés, a mí me encanta ese texto bíblico que dice: aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. ¿Sí lo han leído? ¿Qué dice después? Porque más vale perro vivo que león muerto. Suena como chistoso, pero aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Si no estoy mal, es Eclesiastés 7:19. Si no estoy mal, si no lo busca Samuel allí para que ellos lo puedan apuntar. Entonces, esperanza hay para aquellos que tenemos la gracia de Dios en nosotros. Y voy a concluir diciéndole lo siguiente. Ya terminamos acá. Voy a concluir diciéndole lo siguiente: la gracia de Dios no es una idea abstracta, es Cristo mismo dado a nosotros. Eclesiastés, ¿qué, mi amor? 9:4. Entonces, Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. ¿Correcto? Eclesiastés 9:4. Entonces, ya sé que dice 7. Entonces, la gracia de Dios no es una idea abstracta, sino que es Cristo mismo dado a nosotros. En la vida divina es la vida divina derramada en vasos humanos. Es poder para salvar, para transformar, pero también para sostener. Eso es la gracia de Dios. Quien vive bajo la gracia no se acomoda al pecado, sino que es elevado a una nueva vida libre y fructífera en el Señor. Quien vive en la gracia entiende eso. Así que 3 cosas les quiero decir, iglesia. Primero, aprendamos a descansar en la gracia. Dejemos de intentar ganar el favor de Dios y disfrutemos lo que ya tenemos en Cristo. No crea que usted necesita hacer algo para que Dios a usted le otorgue algo. Si yo no entiendo lo que ya tengo, lastimosamente no voy a poder disfrutarlo. La gracia me permite a mí entender lo que ya tengo. Segundo, aprendamos a depender de la gracia cada día. Aprendamos a depender de la gracia cada día. Con nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ministerio. Simplemente reconozcamos algo, es la gracia la que nos sostiene. Mi matrimonio no se mantiene porque yo soy un buen hombre, sino por la gracia de Dios. El empleo que yo tengo no se trata de mí, es la gracia de Dios. La familia que yo tengo no es el resultado de mis buenas obras, es el resultado de la gracia de Dios. Amén. Y lo último, manifestemos la gracia de Dios en todo lugar. Así como la hemos recibido, seamos ese canal para que otros puedan verla y conocerla. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, por este tiempo, Señor, de tú permitirnos enseñar y entender lo que la gracia es, Padre. Gracias, Señor, porque entendemos que la gracia es Cristo mismo impartido en cada uno de nosotros, Dios. Señor, yo oro para que cada uno de nosotros podamos entender, Padre, lo que la gracia es, lo que la gracia hace en nosotros, Dios.
Gracias por este poder tuyo manifestado en Cristo, Señor. Una gracia que libera, una gracia que perdona, una gracia que justifica, una gracia, Señor, que nos permite mantenernos firmes a pesar de cualquier situación de la vida, Padre. Señor, oramos para que tu iglesia, Señor, pueda entender las inescrutables riquezas de tu gracia, Señor, las cuales nos han sido dadas en Cristo y que nosotros necesitamos conocer para poderlas disfrutar, Padre. Gracias te doy a ti, Señor, por una iglesia, Señor, que intencionalmente, Señor, escudriña las Escrituras y puede conocer aquello que tiene en ti, Padre. Señor, una iglesia que ha sido bendecida, que ha sido guardada, que está siendo protegida por ti constantemente, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te doy, Dios mío, gracias por ellos, Dios. Señor, oro para que el favor tuyo, la gracia tuya, Señor, les asista en todo tiempo, Señor, para que ellos puedan caminar como es dignos de hijos tuyos, Señor, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Padre. Gracias por sus vidas, Señor. Oro, Señor, creyendo que están bendecidos y guardados en ti, Padre. Que ellos no tienen falta de ningún bien, Señor, sino que, como dice tu Escritura, Señor, tu palabra, todas las cosas concernientes a la vida y a la piedad ya les han sido dados mediante tu divino poder, por medio del conocimiento divino, Dios. Señor, oramos por una iglesia entendida en lo que es y lo que tiene en ti, Señor. Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento cada vez más, para que podamos disfrutar, Señor, lo que somos y tenemos en ti. Padre, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos. Señor, podemos decir una vez más que hasta el día de hoy tú has sido fiel, Padre. Gracias, Señor, y la fidelidad tuya no se sustenta en lo que nosotros hacemos, sino en la gracia que ha sido depositada en cada uno de nosotros, Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia local. Oro, Señor, para que puedan ser una expresión tuya, Señor, donde quiera que ellos vayan, Padre, en sus trabajos, en sus áreas educativas, Padre, que ellos puedan ser una influencia y una luz tuya, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, en sus casas, Padre. Que la gracia y la verdad tuya, Señor, en todo momento pueda ser expresada por medio de ellos, Padre. En Cristo Jesús nuestro Señor, yo te doy gracias a ti, Padre. Amén y amén.